Bien, el enunciado que vamos a resolver hoy, con el que vamos a iniciar, es este. Ya ven que, bueno, hemos hecho algunos de figuras geométricas y pues vamos a seguir haciendo porque las figuras geométricas nos proporcionan muchas variantes que podemos aprovechar para desarrollar algoritmos, para pensarle cómo resolver. Bueno, este no es de geometría, no es de figura geométrica. Nos piden diseñar un algoritmo para calcular el precio final de un producto a partir de su precio y su porcentaje de impuesto. ¿Sí? Bueno, entonces como siempre hay que entender el problema, leerlo bien, a ver si queda claro. Ahí, bueno, se supone que, por ejemplo, en mi caso yo pongo el enunciado de tal manera que se entienda todo, pero a lo mejor a mi manera, ¿verdad? Por eso podría haber dudas y hay que preguntar. Bueno, aquí aparecen conceptos pues que se utilizan mucho en el comercio, que es el precio final, un precio y un porcentaje de impuesto. Cuando nosotros compramos un producto, pagamos, no sé, lo que ustedes quieran, un teléfono, pues el precio que nosotros pagamos es el precio final. Pero ese precio final está formado de muchos conceptos. Ahí no están mencionando demasiados conceptos, nada más están mencionando dos, que es el precio y el impuesto. En un tiempo no era obligatorio que los precios que se mostraban al consumidor final, no era obligatorio que tuvieran el impuesto incluido. O sea, entonces ahí había muchas pues confusiones y pequeñas trampas. Tú ibas buscabas un producto que te costaba 1,000 pesos y luego a la hora de que ibas a pagar te decían son 1,200 o 1,000. Ah, caray, ¿por qué? Ah, bueno, es que le faltaba el impuesto. Con letras chiquitas decía antes de impuesto o no incluye impuesto. ¿Sí? Entonces se prestaban muchas confusiones y por eso ya ahora por ley todos los precios que nos muestran los comercios, las empresas que venden, tienen que ser con el impuesto incluido. Y el impuesto, bueno, el más conocido, pues es el IVA, pero pues hay varios impuestos. Digamos, por ejemplo, los productos muy demandados, que son, por ejemplo, la gasolina o los productos que implican algo de vicio, como las bebidas alcohólicas, el tabaco, pues aparte del IVA tienen otro impuesto que se llama IEPS. Bueno, entonces aquí, no se trata de un producto de esos, es un producto en donde se va a calcular a partir del precio y el porcentaje de impuesto su precio final. A ver, entonces, ¿cuáles serían nuestros datos de entrada? Precio sería, ahí el enunciado sí nos dice, aunque no así directamente, sí nos dice cuáles son los datos de entrada, ¿no? El precio. ¿Algún otro dato de entrada? Producto podría ser, el nombre podría ser el nombre del producto, aunque no interviene en el cálculo. Ahorita el nombre lo vamos a dejar así. Aquí hablamos del cálculo del precio. Fíjense, vamos a suponer, yo ahorita hablaba de un teléfono, ¿sí? Puede ser cualquier producto, pero digamos que un teléfono, un teléfono conocido aparte del iPhone, un Samsung. Samsung, ¿qué modelo? ¿Qué? F24. ¿Cuál? S24. ¿F24? S. ¿S de sol? S. 24. Ok, gracias. Ese, más o menos, ¿en cuánto andará? Como 16,000 pesos. Bueno, vamos porque yo lo vi publicado ahí en el CEL o no sé, en Amazon, donde sea. Yo lo vi publicado, está a 16,000 pesos. Quiere decir que de esos 16,000 pesos ya debe incluir el impuesto. Sí. Por lo tanto, quien me lo vende, pues no le costó 16,000 pesos, ¿verdad? Le costó menos. Inclusive,
le costó, si le quitamos el impuesto, pues le costó todavía menos porque pues ahí debe ir su ganancia, su utilidad. Bueno, pero aquí nada más nos hablan del precio antes de impuesto, el impuesto y el precio final. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de impuesto el más, bueno, ya lo puse ahí, el porcentaje de impuesto más común actualmente? El IVA, pero ¿qué porcentaje es el general? El 16%, ¿sí? El IVA puede ser otro valor, pero la gran mayoría de los productos aplica el 16%, a los de lujo aplica más, a los vicios también, a las de primera necesidad aplica menos o no aplica, puede tener tasa cero. Pero bueno, en la mayoría, en la generalidad de los productos aplica el 16%. Entonces, por aquí voy a poner un 16% de un costo y que más o menos me dé aquí 16,000 pesos. Lo vamos a hacer al tanteo, ¿eh? Entonces aquí vamos a decir que para que me dé un precio de 16,000, voy a poner los números así cerrados. Vamos a poner que me costó 14, que a quien me lo vende le costó 14,000 o pagó 14,000, pero ahí ya debe haber incluido la ganancia, pero eso ahorita no nos importa. Nada más nos importa cómo llegar de aquí para acá. Bueno, entonces vamos a poner que él dice, yo lo voy a poner a la venta en 14,000, pero como tengo que cobrar el impuesto, le tengo que agregar el 16%. Entonces me dicen, ¿cuál es el 16% de 14,000? Por favor. 14,000 por punto 16. 1240. 2,240. Ok, gracias. Bueno, más o menos le atiné, ¿eh? Por lo tanto, vendría siendo el precio. ¿Sí? Voy a ponerlo aquí en otro color. Este vendría siendo el precio. Luego, este sería el importe de impuesto. Y este sería el precio final. Ya lo estoy poniendo como variables. Y este 16 vendría siendo el porcentaje de impuesto. Qué bueno que no nos dijeron que involucráramos la utilidad, porque la utilidad va, esos 14,000, ahí ya debe ir incluido la utilidad, lo que le va a ganar la persona que lo vende. El 2,240 es el puro impuesto. Ese se lo tiene que entregar al gobierno. En teoría, pues le va a restar el IVA que el vendedor pagó por el producto. A lo cual el vendedor pagó 1,800 de IVA, tiene que enterar al gobierno la diferencia entre 2,240 menos 1,800, por decir. Bueno, aquí nada más involucra, dice el precio final, o sea, el precio de venta al público, ¿no? Y el importe de impuesto. Entonces aquí ya tenemos un grupo de datos de prueba. Nada más es cuestión de acomodar las variables aquí, cuáles son de entrada, cuáles son de salida, cuáles no son de entrada ni de salida. Ya puse lo que está en azul, ya son nombres de variables. ¿Qué es lo que yo le tengo que preguntar al usuario para calcular esos 16? Bueno, aquí son 16,240, ¿verdad? No son eso, 16,240. La suma de los dos. Son 14,000 más 2,240, salió. Entonces, según el enunciado, dice a partir de. Entonces, eso a partir de implica que es un dato de entrada. O sea, a partir de es porque me van a dar esa información. Por lo tanto, aquí el precio y ¿qué otro dato me van a dar? El porcentaje de impuesto. ¿Sí? ¿Y qué es lo que yo debo responderle al usuario? El precio final. Para el precio final, yo necesito calcular el importe del impuesto. Una cosa es el porcentaje, que es 16, y otra cosa es el importe, que son los 2,240. ¿Sí? Entonces, pues, esto que pusimos aquí con datos y que me ayudaron ahí a hacer las operaciones, lo tenemos que hacer con expresiones en el algoritmo, ¿no? No podemos poner estos números, ¿verdad? Estos son datos.
Entonces, vamos a partir del precio. ¿Cómo se calculó este 2.240? ¿Qué operación hicimos? Multiplicamos el porcentaje de impuesto, ¿por cuánto? ¿Cómo llegaron a este? O sea, perdón, sí. Multiplicaron el precio por ¿cuánto? Por 0.16. ¿Sí? Ahora, el porcentaje de impuesto, ¿cómo se le pediría al usuario? Para no batallar yo le pediría, no, me lo tienes que dar ya en porcentaje, o sea, sin porcentaje, sino en decimal. O sea, que yo lo obligara a que me diera el porcentaje, pero pues ya ni siquiera se llamaría porcentaje, porque ya no es porcentaje. Yo tengo que pedir este 16 como 16, no como 0.16. Ya internamente tengo que hacer algo para que ese 16 se convierta en 0.16. Pero hacia el usuario, el impuesto se maneja en porcentaje. O sea, no le puedo decir yo, no, es que no quiero batallar. En lugar de darme el porcentaje, ya dámelo en decimal. Ok, entonces las operaciones que tendríamos que hacer serían estas, ¿verdad? ¿Cómo calculamos este 2.240? Que es el importe de impuesto. Buenos días. Buenos días. El importe de impuesto fue el precio. Aquí lo tenemos que hacer con puras variables. Las expresiones que vamos a poner en el algoritmo. Importe de impuesto es el precio por el porcentaje de impuesto. ¿Así? Entre 100, ¿verdad? Entre 100 porque si no lo multiplicaría por 16. Yo le voy a pedir al usuario el porcentaje y me va a dar 16 en este ejemplo. Pero, pues al hacer la multiplicación, no debe ser por el porcentaje, debe ser por el decimal, que es entre 100. Bueno, ese es el importe de impuesto. Este importe de impuestos pues serían los 2.240. Y, ¿cómo calcularíamos? Lo que me piden es el precio final. El importe de impuesto es una variable que, pues es ahí de trámite, como parte del proceso, pero no me están pidiendo ese resultado. Aunque tal vez después me digan, oye, pero también quiero saber cuánto fue de impuesto, de dinero. Pero ahorita por lo pronto, según el enunciado, solo me preguntan el precio final. Entonces ya le diría que el precio final es igual al precio, o sea, los 14,000 más este porcentaje de impuesto, pues fueron los 2.240, más el importe de impuesto, no el porcentaje, no le voy a sumar más 16, sino lo que ya me dio el 16%. Y estas serían nuestras expresiones que vamos a poner ahí en el algoritmo. A veces nos vamos en la pinta y lo resolvemos nada más para el ejemplo. No, el algoritmo, como les decía, es una receta que no es para definirlo, no se necesitan los datos. Yo no necesito ni el 14,000 ni el 16 para definir la lógica. La lógica la voy a definir con pasos y con variables. Ya cuando lo ejecuto, entonces ya tengo ahora sí que integrar los datos para dar un resultado. Muy bien, entonces vamos a crear un algoritmo. Voy a dejar por aquí. Muy bien, entonces, ¿qué tipos de datos serían las variables? Por ejemplo, tratándose de dinero, normalmente va a ser con decimales. Aunque ahorita puede uno pensar, pero es que ya ni siquiera los centavos se manejan, ¿verdad? En la vida práctica, en la vida real, así, pues no, los centavos les hacemos el feo, ya no los manejamos o los redondeamos o pero en cuestiones contables son indispensables para que cuadren las cosas. Entonces, los importes siempre van a ser con decimales, por lo tanto son reales, tanto el precio final, el importe de impuesto, todo eso implica dinero. El porcentaje de impuesto podríamos tal vez pensar que sí es factible manejarlo con un entero, pero si nos vamos ahí a consultar un poquito los porcentajes de impuesto, vemos que también puede haber porcentajes de impuesto con decimales. Y no es un algoritmo que me va a ayudar nada más con el 16%, es cualquier porcentaje, porque el usuario me lo va a dar. Muy bien, entonces, pues prácticamente todas son de tipo real.
vamos a declarar, son 4 variables, aunque de entrada son 2 y de salida 1, pero también tenemos el importe de impuestos, son 4 variables. Es que las vamos a declarar aquí. Le vamos a decir el precio, el porcentaje de impuesto, el precio final y el importe de impuesto. Todos son de tipo real. Y la importancia de hacer el análisis y escribirlo. Aquí ya, una vez hecho el análisis, ya tenemos definidos los datos de entrada, entonces ya sabemos qué es lo que vamos a pedir en el algoritmo. Vamos a pedir el precio y el porcentaje de impuesto. Entonces aquí ya le diríamos una salida, precio del producto. Precio del producto y la variable se llama precio. ¿Sí? Y luego vamos a pedir ahora el importe de impuesto. Una salida y aquí le vamos a poner porcentaje de impuesto. Que no necesariamente tiene que ser el IVA, pero bueno, en nuestro caso en lo general es el IVA. Y bueno, ahí vamos a pedir el dato, entonces aquí ya le diríamos una entrada y el dato se llama porcentaje de impuesto. Porcentaje de impuesto. Bueno, voy a guardarlo. 0.9, hoy estamos a 0.4. Precio producto, ¿sí? Vamos a poner precio producto 1. Muy bien, ya tenemos los datos de entrada. Para llegar al precio final hay que aplicar estas operaciones, estas expresiones. Muy bien, entonces pues es lo que vamos a hacer, asignaciones, una asignación que del lado izquierdo va la variable el importe de impuesto. Tienen que ir en ese orden porque pues, no puedo, para el precio final necesito el importe del impuesto, no lo puedo hacer antes. Entonces importe de impuesto es igual al precio por porcentaje de impuesto entre 100. ¿Se requerirá paréntesis ahí? ¿Qué prioridad tienen las operaciones? Son la misma prioridad. Bueno, entonces, fíjate, aquí podríamos pensar es que hay que dividir primero entre 100, ¿verdad? Para que sea decimal. Estrictamente hablando, de acuerdo a la naturaleza de la operación, sí se tendría que hacer primero la división. Y por lo tanto necesitaríamos paréntesis para que primero hiciera, porque aquí en el orden que están, pues primero haría la multiplicación y luego la adición. Pero en sentido algebraico es lo mismo. Sí, es lo mismo. Entonces no es necesario poner. Sí, aquí me va a dar 14,000 por 16, me va a dar es más, me va a dar 22,400 me va a dar. O 12, sí, 22,400 o algo así. Pero luego ya al dividir entre 100 pues ya me va a dar esto. Bueno, eso lo vamos a checar ahorita. Ahí está el importe de impuesto. Ahora vamos a calcular el precio final. Precio final. El precio final es el precio. Todas las variables que aparecen del lado derecho ya deben tener un valor en ese momento. En este caso el precio fue un dato de entrada y el importe de impuesto pues lo calculamos nosotros. Entonces ya tenemos ahí el precio final. ¿Qué vamos a hacer? Pues darle salida. Salida. Precio final del producto. Va a poner por ahí un signo de pesos, una concatenación, un ampersand y la variable precio.
final, ¿verdad? Y ahí está. Y vamos a tomar estos datos de prueba. Entonces lo ejecutamos. Va siguiendo la secuencia de las instrucciones, ¿verdad? La lógica del algoritmo la va siguiendo. Precio del producto, le digo, cuesta 14,000. Porcentaje de impuestos, o sea, ya dio la salida, ahora la entrada se detiene para que el usuario me dé el valor. O sea que le digo 16. Ya me dice que el precio final es 16,240. Por acá puedo ver las variables en donde aquí podemos observar que también está el importe de impuesto. Esto el usuario no lo ve, el usuario nada más ve este chat. Sí, está la interfaz, entrada y salida, nada más. Y acá podemos ver que el importe del impuesto pues sí es 2,240. O sea, ahí está. Claro, no debe funcionar solo para el ejemplo. Aquí, pues la idea es que, por ejemplo, por decir, a lo mejor, hablando de vicios, ¿cuánto cuesta una botella de whisky? Depende de la marca, ¿vale? Pero de perdido, ¿cuánto costará? Vamos a decir que 500 pesos, ¿sí? Una no muy cara. Entonces, pues a lo mejor ahí el IVA no es, el impuesto no es el 16%, no sé, yo voy a inventar, voy a decir que es el 21%, porque siempre lo que son vicios y lujos, tienen más porcentaje de impuesto. Y en el caso específico de los vinos y licores, la cerveza, todo eso tiene un impuesto y luego el IVA. Bueno, entonces aquí ahí ya me dice que el precio es 500, el porcentaje fue el 21, de puro impuesto fueron 105 pesos, aumentados a los 500, pues me da el precio final de 605, ¿verdad? Si hablara, por ejemplo, de un, no sé, el alimento, pero si es alimento, digamos, natural, normalmente es el 0% de IVA, pero si es un alimento ya más procesado, es como el 6% de IVA. Hace mucho que no reviso los porcentajes, pero en un tiempo que pues yo tenía que estar ahí al tanto, el de los alimentos, así frijol empacado y todo eso era el 6%. Entonces vamos a decir que una bolsa de frijol cuesta 45 pesos o 40. Y a lo mejor ahí se le aplica el 6%. Entonces ya aquí, cuando nosotros vemos el precio ahí en Anaquel, pues dice 42.40. Pero de ahí, de esos 42.40, pues 2.4 es de impuesto. Y luego este precio ya debe incluir la ganancia de quien lo vende. Ahorita nos estamos metiendo con la utilidad. Bueno, entonces eso sería este ejercicio. No sé si tienen alguna duda o pregunta, me dicen por favor. Vamos a desarrollar otro parecido, o sea, del mismo tema. Ahora vamos a desarrollar este. Dice, a partir del precio final, o sea, como que es al revés, ¿no? A partir del precio final y el porcentaje de impuesto de un producto, desarrollar un algoritmo que determine su precio y su importe del impuesto. O sea, tiene los mismos, más o menos los mismos términos, maneja los mismos conceptos, pero como que no es un poco diferente, ¿no? Esto, ¿en qué cambiaría? Fíjense, a mí me ha tocado por ahí en las promociones que del Buen Fin u otro tipo de promoción. A veces yo la he visto muy seguido esa promoción. Dice, te regresamos el IVA. O sea, una promoción. ¿Cuál es la promoción? Te regresamos el IVA. O sea, si tú compras este Samsung S24, tú vas a pagar 16,240, pero yo te voy a regresar el IVA. O sea, yo te voy a regresar 2,240.
Eso es más o menos lo que nos están diciendo. Dice, a partir del precio final, que en este caso podremos tomar el 16.240 y el porcentaje de impuesto, digamos el 16, desarrollar un algoritmo para determinar su precio. El resultado ahora debe ser el 14,000 y su importe de impuesto. O sea, ahora, en pocas palabras, siguiendo esos mismos datos, ahora el usuario me va a dar el precio final, me daría 16.240 y 16. Y yo le tengo que responder cuánto fue de precio, 14,000, y cuánto fue de impuesto. Que es el caso que yo les comentaba, de que si yo voy y ahí la promoción le regresamos el IVA, pues me tienen que regresar 2.240. ¿Sí? Entonces, bueno, ya más o menos aclarando cómo es, cuáles serían los datos de entrada y los de salida. Voy a tomar de aquí. Tanto el ejercicio de ayer como el de hoy, pues en parte es para darnos cuenta que aunque sean los mismos los conceptos parecidos, pues no siempre lo que nos piden es lo que suponemos o lo que parece obvio o lo más usual. A ver, entonces, y de hecho los nombres de las variables pues siguen siendo podrían ser las mismas. Pero ¿en qué cambiaría? ¿Cuáles serían los datos de entrada? El precio final. El precio final y el porcentaje de impuesto. Eso es lo que me está diciendo aquí que me van a pedir. ¿Y cuáles serían los datos de salida? El precio y el importe del impuesto. O sea, en pocas palabras, si a mí me dan precio final 16.240, porcentaje de impuesto 16, yo debo responder precio 14,000, importe de impuesto 2.240. ¿Sí? Entonces yo aquí, ¿qué operación tendríamos que hacer para eso? Yo me acuerdo mucho del caso de los primeros Buen Fin. Bueno, yo porque trato de ahí de ir monitoreando lo que me interesa, porque algunas veces sí son ofertas, otras pues no, son desfalsadas. Y en una ocasión yo andaba intentando comprar una compu y salió una promoción en Walmart que precisamente eso, te regresaban el impuesto, el IVA. Le regresamos el IVA. Pero era de los primeros Buen Fin hace ya algunos años, y como que las empresas no estaban así tan tecnificadas tan como ahora, incluyendo, por ejemplo, supermercados como ese. Bueno, yo digo porque cuando fui y ya vi la que me interesaba y todo, a la hora de que fui a pagar, pues yo dije, porque ahí tú pagabas, o sea, no era que te lo rebajaran, no, tú lo pagabas y te lo regresaban. Yo lo pagué con tarjeta, me lo regresaron en efectivo. O sea, en ese tiempo así era la promoción, aunque usted pague con tarjeta, y si tú pagabas en tarjeta, te cobraban todo, y luego en otra transacción te regresaban el IVA. No es que lo rebajaran, te lo regresaban. Entonces ahí obligaban a los cajeros, a las cajeras a calcular el IVA para saber cuánto te iban a regresar. Y yo pensaba que ya lo iban a tener ahí automatizado, ¿verdad? Pues no sé si por la premura o fue una promoción de último momento. Los cajeros estaban vueltos locos porque ellos tenían que calcular con ahí calculadora en mano el total y cuánto le iban a regresar de IVA a la persona. Y peor si la persona compraba productos con diferentes IVA, no, pues era una locura, ¿no? Bueno, pero yo preguntaría, ¿cómo le haremos nosotros si vamos a comprar ese teléfono? ¿Cómo le hago para asegurarme que me van a regresar lo correcto? A ustedes llegan y dicen, mira qué padre teléfono, cuesta 16.240 y la promoción dice que me regresan el IVA. Ya voy, lo pido, lo pago. ¿Qué operación tendría que hacer para asegurarme de que me regresaron bien el IVA? O sea, ahí mismo, ¿qué operación haría? Porque acá me dijeron, pues el IVA es multiplicar el precio por el porcentaje de impuestos. Pero acá, teniendo estos datos, ¿cómo llego del 16.240 y 16, que son los datos de entrada? O sea, aquí el usuario para este ejemplo me diría, precio final, 16.240. ¿Sí? Y porcentaje de impuesto, 16. Esos son los datos que me daría el usuario.
La pregunta es, ¿cómo le hago para llegar al 14,000? ¿Qué operación tendría que hacer con esos dos datos para llegar al 14,000? Esa operación la tengo luego que plasmar, pero con variables. A ver, se aceptan sugerencias. ¿Cuál es la primera que se les ocurre? O sea, se trata de llegar del 16,240 y el 16 con ese, hacer alguna operación para llegar al 14,000. ¿Qué operación hacemos? Entonces los van a chamaquear, les van a regresar de menos. ¿O cómo le hacemos? Digo, necesitamos saber cómo para luego plasmarlo en el algoritmo. ¿Alguna operación que se les ocurra? Háganla en la calculadora, aunque no me la digan, háganla. A ver, ¿cómo le hacemos para que salgan? Tal vez un primer intento es decir, pues saco el 16% de 16,240, ¿verdad? Y hay que me regresen eso. A ver, ¿cuál es el 16% de 16,240? Porque son los datos que me van a dar. ¿Alguien me puede decir? El 16% de 16,240. 100.500. ¿Cuánto? 100.500. ¿Nos falta entre 100? A ver, el 16% se me hace que es menos, ¿no? El 16% de 16,240. Se me hace que existe otra operación. 2.500. 2,500. Ok, gracias. 2,598. ¿Se imagina que el encargado o ahí el vendedor haga esa operación para regresarme el IVA? Me debería regresar 2,240 y esa operación me da 2,500, o sea, me regresaría de más. Porque si a los 16,240 le resto los 2,500, ya no me salen 14,000, me salen 13,000 y algo. Entonces ya ahí el que perdería pues sería el vendedor. ¿Sí? Bueno, entonces pues, vamos a analizar un poquito estas dos operaciones. Estas dos. Porque estas dos expresiones pues son válidas porque para calcular el precio final a partir de un precio y un porcentaje de impuesto. Entonces, lo que debemos buscar es cómo con el precio final, con el puro precio final y el importe de impuesto, una fórmula que me calcule el precio. Pero a partir de estas que son las, digamos, las originales. Entonces, lo que podemos hacer es esto. El importe de impuesto, pues ya sabemos que es el precio por el porcentaje de impuesto entre 100. Ok, eso. Luego, el precio final es el precio más lo que calculamos de impuesto. Eso también ya. Bueno, ¿qué tal si aquí en importe de impuesto sustituimos, decimos, aquí vamos a decir, precio final es igual a precio más, y en lugar de poner importe impuesto, voy a poner cómo se calcula. ¿Cómo se calcula el importe de impuesto? Pues precio por porcentaje de impuesto. Aquí vamos a hacer algunos pasos algebraicos y se van a ver medios extraños porque los nombres de variables son muy grandes. En álgebra estamos acostumbrados a usar variables pequeñas, así de una letra. Bueno, voy a sustituir, en lugar de importe impuesto, voy a poner cómo se calcula. ¿Cómo se calcula el importe impuesto? El precio por el porcentaje de impuesto. Es decir, esto aquí sería precio por el porcentaje de impuesto. Simplemente estoy haciendo una sustitución. ¿Sí? Pero logré algo importante. Logré poner el precio final, más bien el precio, que es lo que yo tengo que calcular es el precio. Logré poner el precio en función del precio final y el porcentaje de impuesto. Porque esto, precio final y porcentaje de impuesto, son los dos datos que yo voy a pedir. Y ya, si yo despejo de aquí precio, ya la hice. Al despejar precio de ahí, pues ya me van a quedar en función del precio final y el porcentaje de impuesto. Bueno, entonces, ¿cómo despejaremos de ahí el precio? Aparece dos veces.
Aquí, pues aplicando el álgebra, la factorización, diríamos precio final es igual. Aparece precio y luego más precio por. Quiere decir que precio es un factor común. Entonces le pondría precio y luego por. Tengo que poner aquí algo que multiplicado por precio me dé precio. ¿Qué le tengo que poner aquí? 1. Y luego aquí le tengo que poner más, ¿verdad? El más es por este más de aquí. Más, para que me dé precio por porcentaje de impuesto entre 100, ¿por cuánto tengo que multiplicar precio? Estamos en una factorización. Se ve medio extraña por los nombres de las variables. Pues aquí es simplemente el porcentaje impuesto entre 100. ¿Sí? O sea, la idea es no alterar, ¿verdad? No vamos a alterar nada. Estamos haciendo pasos algebraicos, son equivalencias. Entonces, si yo multiplico precio por 1, pues me va a dar este precio. Si yo multiplico precio por porcentaje de impuesto entre 100, me va a dar todo esto. O sea, no he alterado nada. Pero ya aquí tengo una forma de despejar el precio. Voy a pasar todo esto dividiendo a precio final. Entonces me quedaría precio final, no más bien, precio. Ya lo voy a pasar dividiendo, pero ya lo voy a invertir. Precio es igual al precio final entre 1 más porcentaje puesto entre 100. Entonces ya tenemos una expresión donde podemos calcular el precio a partir de el precio final y el porcentaje de impuesto. Estos dos datos son los que me va a dar el usuario. Entonces vamos a encerrar eso. Yo voy a aplicar este precio. No voy a poner todos los pasos algebraicos, nada más las fórmulas a las que llegué. A mí me van a dar precio final y porcentaje de impuesto. Aplico esta expresión y me va a dar el precio. Y luego ya, como también me piden el importe de impuesto, pues me regreso a esta y saco el porcentaje de impuesto. Que también se puede obtener el porcentaje de impuesto restando el precio final menos el precio. ¿Y también? Bueno, aquí cómo lo podemos verificar? Vamos a dividir, dice, vas a dividir el precio final, 16.240, entre uno más. Primero hay que hacer la suma y después la división. Sería 1, ¿cuánto es 1 más 16 entre 100? O sea, yo aquí tengo un 1 y este es 16 para mis datos de prueba. Voy a dividir 16 entre 100, me da punto 16, ¿no? 1 más punto 16, ¿cuánto es? 1.16. Entonces, por favor, divide 16.240 entre 1.16. ¿Y cuánto nos va a dar? 16.240 entre 1.16. Sí, 16.240 entre 1.16. Es este. Ahora sí ya nos dio el precio correcto, ¿no? Y obviamente al hacer esta operación pues ya me va a dar el 2.240. Entonces, en pocas palabras, cuando ustedes quieran saber cuánto vale un producto antes de impuesto, nomás lo dividen entre 16 porque es el más común. Pero si ustedes saben que ese producto le aplica el 20%, pues nada más entre 1.20 y 1.2. ¿Sí? Bueno, entonces, claro, eso es de manera así práctica, pero en el algoritmo tenemos que poner las expresiones para que pueda ser válido para cualquier dato. Entonces vamos a hacer nuestro algoritmo. Voy a tomar este como referencia. Le voy a poner aquí un 2. Porque, por ejemplo, los datos de la declaración de variables es la misma. Estamos usando las mismas variables. Nada más que aquí va a decir precio final del producto. Precio final. Es otro, ¿eh? Es el número 2. El porcentaje de impuesto, pues sí, aquí sería precio final.
O sea, yo debo pedir el precio final y el porcentaje de impuesto. Y lo que cambian pues son las expresiones. Este porcentaje de impuesto, ese sí me sirve. Este es el que no me sirve. Este no me sirve. El porcentaje de impuesto, más bien, el importe de impuesto, pues sí me sirve porque voy a hacer esto. Pero antes de calcular el importe de impuesto, necesito calcular el precio final, o el precio más bien. Entonces aquí le vamos a decir una asignación. Vamos a decirle, el precio va a ser el precio final entre 1 más porcentaje de impuesto entre 100. Así es que pedimos al usuario cuál es el precio final. Luego, ¿qué porcentaje de impuesto se aplicó? Calculamos el precio con esta fórmula que despejamos. Y ya conociendo el precio del porcentaje de impuesto, puedo conocer el importe. Vamos a darle salida. Ahí dice precio, no le puse precio. Precio del producto no es final, es el precio antes de impuesto. Precio del producto, precio. Y aquí mismo voy a poner el importe de impuesto. Voy a poner otro ampersand. Podemos concatenar así varias veces. Y aquí le voy a decir impuesto. Y le voy a concatenar el importe de impuesto. ¿Sí? Precio del producto y le doy salida a la variable precio. Le concateno otra cadena, impuesto, el importe del impuesto. Bueno, vamos a ver si... Vamos a probar con pues, estos dos datos, ¿verdad? Sería el precio final del producto, 16,240. Porcentaje de impuesto, 16. Y entonces ya me dice aquí que el precio del producto es 14,000, el impuesto, como ya lo habíamos visto, pues aquí están todos los datos. O sea, en la entrada es el precio final y el porcentaje de impuesto, y acá está el precio antes de impuesto y el impuesto. Aquí, si yo fuera a esa tienda que tiene esa promoción, pues me va, digo, voy a comprar el Samsung de 100,240, me van a regresar el IVA. ¿Cuánto me van a regresar? 2,240. ¿Sí? Al final nada más pagué 14,000. Bueno. Sí, les decía que la idea de poner así esta pareja, ayer que pusimos 3, es estar muy conscientes de que el enunciado no es nada más lo que se nos ocurre o lo que nosotros pensemos. Hay que leer bien el enunciado, porque a veces hacemos cosas bien, pero que no resuelve el problema, y entonces es como si no hubiéramos hecho nada. ¿Sí? Muy bien, entonces pues ahí